Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, jueves día 2 de junio, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader al que os animo a suscribiros. Soy Judith y vamos a empezar el análisis de hoy. Ahí tenemos un poco en la portada. El SP500 y el Nasdaq han llegado ya al soporte clave. ¿Y ahora qué? Vamos a verlo técnicamente. Antes, como siempre, recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Vamos a echar un vistazo al calendario económico que tenemos hoy. Vamos a la página web de investing.com y tenemos una publicación relevante hoy a las 2:30 hora española peninsular, 2:15, perdón, del dato del cambio de empleo no agrícola ADP. Eso es un dato que es relevante, aunque se va a publicar antes de la apertura americana. Y en plena apertura tendremos a las 5 de la tarde, media hora después, el dato de inventarios de petróleo crudo de la AIE. Media hora, digo, de la publicación normal, del horario normal, cuando se publica, porque el lunes fue festivo. Venga, vámonos a analizar el SP500 primero, gráfico diario. Y aquí tenemos un poquito lo ocurrido en la sesión de hoy y lo que está pasando, lo ocurrido en la sesión de ayer y lo que está pasando en la sesión de hoy. Fijaros cómo llevábamos unos días comentando, este soporte, esta resistencia rota, ahora puede ser un fuerte soporte, podría ser el final de la corrección de toda la subida fuerte de la semana pasada, que llegó el precio a una resistencia relevante, un poquito a ese nivel que yo consideraba como la parte alta de toda la resistencia mayor, llegó. Y era un escenario probable que en esta corrección que se estaba produciendo se frenara, al menos por ahora, en esta zona de antiguas resistencias. Y bueno, un poquito ahí ayer tuvimos esa llegada a ese nivel. Vamos a verlo en marcos menores, aquí en el de 4 horas. Ya comenté que había una cierta posibilidad que, aunque el precio en la jornada del día 31 de mayo llegó ahí cerquita, de aquí, fijaros en esta llegada, de la zona de soporte, había una posibilidad abierta, un escenario, más que nada, de que el precio realmente testeara esa zona, testeara esa zona, además confluyéndole ese 38,2% de toda la subida, la media de 50 y de 100 en este marco temporal de 4 horas que estaban por ahí, por esta zona, y por tanto, había una posibilidad de que el precio testeara ese nivel. En el Nasdaq sí que había llegado ya esa fecha, el 31 de mayo, pero también acostumbran a ser niveles de importantes de soporte, de posible entrada de liquidez, etcétera, y un segundo testeo también tenía el escenario abierto. Vale, eso ya ha sucedido. Ya tenemos ahí la llegada a la zona clave, rebote, también lo esperado. ¿Y ahora qué? ¿Ahora hacia dónde vamos? Más allá de que no quiero aquí hacer ningún tipo de pronóstico de adivinación, pero tenemos que considerar un poco también aquí la parte macroeconómica. Estamos ante un momento donde catalizadores para que esto suba, como muchos no hay. O sea, todo lo contrario, Estamos ya en un momento de reducción de balance, esto no es favorable para las bolsas y realmente hay muchas cosas que van más en contra de subidas que de bajadas. Entonces, ahí veremos un poquito ahora lo que va a producirse. Podemos dejar la puerta abierta a un nuevo intento de llegada a esos máximos de la semana anterior, zona 4.200, y aquí ver qué ocurre, en cuyo caso, tal vez un escenario un poco más fuerte sería un giro desde esa zona. Si no hay nada que favorezca la ruptura de esta resistencia tan importante, podría ser que ni siquiera llegue a esta zona y se nos quede a mitad de camino. Ahí tenemos una nueva directriz un poco más aplanada y podría ahí ejercer de resistencia, aunque está la media de 200 en 4 horas un poco en medio, pero realmente ya estamos viendo que en el tramo de la corrección poca cosa le está haciendo esa media de 200 en 4 horas. Pero realmente el contexto no es muy favorable. Pero mientras no se pierda este soporte, esta zona donde el precio llegó ayer, ahí mantendríamos todavía esta posibilidad de continuación de la corrección en sus zigzags que se van produciendo, ahí con un poco de apoyo como resistencia, primera resistencia en esta directriz bajista, y vamos a ver lo que sucede. Ya digo, pocos motivos para subir tienen los mercados, pero todo puede ocurrir. Lo importante
nosotros, como operadores, saber qué niveles son los destacados que tenemos como soporte resistencias y vigilar un poquito pues qué hace el precio allí cuando llegue a esas zonas para luego actuar nosotros. Ahí tenemos el contexto. Vamos al gráfico de 1 hora. Como niveles más destacados para la sesión intradía de hoy, destaco esta zona de aquí, 4.125 aproximadamente, donde se encuentra un soporte ayer que se rompió, que ejerció de resistencia. Fijaros en el pullback que se produjo aquí, ahí se produjo la continuación bajista, fallo en el soporte mayor, un doble suelo por fallo, hay rebote, pero estamos justamente ahora mismo, que son aquí la 1:30 en España, pues ahí cerquita atacando esta primera resistencia. Es importante, ayer entraron bastantes ventas justamente en esta zona, al final de la sesión de ayer, con lo cual es una resistencia relevante que hemos de tener en cuenta. La siguiente ya pues podríamos encontrarla en esta directriz, aunque tiene solamente 2 toques en ella. Fijémonos un poco que nos la hemos ido aplanando a medida que el precio ha dejado ahí nuevos máximos decrecientes. Lo teníamos primero aquí, al dejarnos ahí este nuevo máximo la hemos aplanado un poco, pero por tanto, como solo tiene 2 toques, pues no acaba de ratificarse como directriz. Pero bueno, considerémosla, pero pienso que si el precio consiguiera superar esta zona de los 4.125, pues un posible escenario sería a lo mejor la llegada a esos máximos de la sesión de ayer y también muy fuerte resistencia en la zona de los 4.160 o 4.170. Como primer soporte hay un pequeñito nivel aquí en la zona de los 4.107 más o menos, lo veremos mejor en 15 minutos. Aquí dejó el precio los máximos en la sesión asiática que se rompieron en la sesión europea, se produjo aquí el throwback, esa corrección, y luego ha ido actuando como soporte, ¿no? Cada vez que se ha acercado a la zona de los 4.110, pues ahí el precio nos ha ido rebotando y por tanto es un primer nivel para la sesión, repito, un nivel menor para la sesión intradía de hoy. La media de 200 en 15 minutos ahora justo está también actuando, confluyendo, ¿no?, como resistencia en la zona 4.125 y por tanto son 3 niveles a considerar. Este y luego ya pues los mínimos de ayer y bueno, y soporte mayor que tenemos aquí. Si se pierde esta zona, pues mal, tendríamos que enfrentarnos primero. Hay un nivel aquí de soporte intermedio, esta zona de aquí con la media de 200 en el gráfico de 1 hora. Vámonos al Nasdaq. Gráfico diario, mismo contexto, esa fuerte resistencia superada al alza al final de la semana pasada, ha actuado como soporte, ha testeado esa zona 2 veces, el día 31 y ayer, y desde aquí hoy pues vamos viendo un poquito este rebote en esta zona de soporte y tiene como resistencia pues una tremenda, que es esta zona de los 12.800, 13.000, que técnicamente, ¿no?, a nivel estructural en gráfico diario pues es un poquito el límite de esta estructura bajista última que se ha formado. Gráfico de 4 horas, pues vemos la segunda llegada ayer a la zona, sí que el Nasdaq llegó, rebotó, volvió a atacar ayer, rebote, y tenemos ahí esa directriz bajista que también se ha aplanado. Tiene, creo, poca relevancia, es demasiado plana y demasiado en la zona de resistencia, más en el Nasdaq. La media de 200 aquí en 4 horas también está ahí como un poco siguiendo esa directriz bajista. Y en el gráfico de 1 hora, pues para los niveles más intradiarios de hoy, pues destacamos un poco ese giro que se produjo al final de la sesión de ayer en la zona de los 12.660, que el precio ahora mismo, ¿no?, ha alcanzado esa zona y ahí se está viendo un poquito ese giro. Se han probablemente cerrado algunos largos que se han abierto más en este tipo de operaciones intradía al romper esta zona de resistencia de la sesión asiática al alza, que luego también lo vemos aquí en 15 minutos, ha actuado como soporte, y aquí pues ha habido alguna apertura de largo que se ha tenido, pues como hubiéramos hecho todos, ¿no?, un cierre en la zona de la siguiente resistencia pues más relevante, que está aquí en 12.660. Por tanto, eso ya delimita un poquito pues los niveles que tenemos para la sesión intradía de hoy. Esta primera resistencia como primer soporte más cercano, esta zona de aquí de los 12.590 aproximadamente, y luego pues el soporte mayor. Volvemos al gráfico de 60 minutos y ahí tenemos pues un poco también la media de 200 en el gráfico de 1 hora en el Nasdaq en los 12.250, y que en caso de pérdida del soporte mayor de los 12.450 aproximadamente, podría haber una primera zona de soporte en estos niveles, 12.350,
y luego un poquito esta zona de aquí. Pero la primera la encontraríamos en los 12.350 aproximadamente. Esa resistencia que ahora pues podría polarizar a soporte en el caso de que se perdiera el soporte mayor. Pero bueno, también pensemos que una pérdida de estos soportes, tanto en el S&P como en el Nasdaq, al tratarse de estos niveles, no solamente es un soporte de esta semana, estamos hablando de que viene de aquí. Y perder esta zona pues activaría muchas alarmas. Y eso pues tal vez provocaría un movimiento bajista contundente. A lo mejor estos posibles soportes menores pues poco caso le harían y habría pues a lo mejor un movimiento bajista pues bastante pronunciado, tal vez encontrando más apoyo en la zona, por ejemplo el Nasdaq aquí de los 12.100 aproximadamente, donde tiene ya pues un soporte un poco mayor. Bien, vamos a ver qué nos deja la sesión de hoy. Mañana es viernes, pero como pues no pudimos hacer el vídeo el lunes porque era festivo, haremos también vídeo de preparación de la sesión de mañana. Que tengáis una feliz tarde. Hasta mañana viernes.